Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa. Como pueden ver, tenemos un set que estamos estrenando. Este día es un honor para nosotros y quiero presentar a mis compañeros antes de que hablemos, sigamos conversando, porque este día es muy especial. Bienvenido, Charlie. Gracias, muchas gracias por la invitación y agradecido con Dios y también agradecido por ser parte de este nuevo set, ¿no? La verdad que está muy bonito. Sí. Así es. Y también a Lili. Bienvenida, Lili. Muchas gracias. Hoy es un día de fiesta, no solamente porque estamos en nuestro día de reposo, en nuestro Shabbat, sino porque estamos conmemorando y festejando un aniversario más de este maravilloso canal que nos ha permitido llevar las buenas nuevas a todas las naciones y eso nos debe de tener súper contentos. Yo estoy emocionada, como temblando, es gozo simplemente estar aquí siendo parte de este maravilloso canal. Fíjense que ya llevamos 8 años con este canal, transmitiendo, llevando la palabra, el evangelio a muchos lugares, a muchos rincones, y es de vital importancia para nosotros que conozcan también nuestra programación para que se vayan empapando de todo lo que nosotros a través de la palabra nos inspira para poder nosotros llevar este mensaje a ustedes, a sus casas, a sus corazones, porque recordemos que el Señor es tan bueno que usa todo tipo de vasijas, todo tipo de vasos para que sean usados para pues llevar su evangelio, proclamar su palabra, ¿no? Y en este caso nos toca a nosotros estar siendo usados como vasos para poder llevar todo este evangelio. Pero yo también estoy gozosa, te voy a decir por qué. Porque creo que todos estos colores tan bonitos que pusieron, que arreglan el set, es algo muy, muy alegre, ¿no? Claro. Y es como un cambio total de cuando estábamos en el anterior set. Aquí tenemos una mesa. Recordemos que en nuestros hogares, ¿dónde es el lugar donde se reúne la familia? Donde está más apapachada, donde está más en confianza, ¿no? Para platicar tu día, cómo te fue, cómo estuviste. Pero por sobre todo en la mesa recibimos los alimentos. Exactamente. También aquí vamos a recibir alimento de la palabra. Así es. Y como les iba diciendo, la barra de programación que tenemos creo que es muy vasta. Es vasta y mis compañeros, todos los que están en cámara, los que están editando, los que hacen las investigaciones, han hecho un trabajo extraordinario y que se esmeran día a día, porque de verdad en este lugar todos los días estudiamos la palabra, todos los días tomamos la Biblia y escudriñamos. Cada uno en la función que le corresponde hacen un trabajo excelente y creo que se ha visto porque la mano del Señor está en este lugar. Quiero también anunciar, después de estos 8 años que ya tenemos al aire y que todo este trabajo se ha llevado a cabo, se han levantado ministerios también que son parte de este lugar como prueba del poder del Señor, como prueba de esa grandeza donde Él también, cuando ve que sus hijos son esforzados, entonces Él empieza a levantar esas misiones y ahorita ya tenemos varias misiones. Una está en Mérida, otra está en Torreón, otra está en Ixtud, otra está en Valle Verde. Tenemos también el Ministerio de Niños, el Ministerio de Jóvenes. También tenemos Mano que Ayuda, que es un ministerio en el que un grupo de jóvenes van a los hospitales para ayudar y proclamar el evangelio, darles esperanza a los que están enfermos y también a los familiares. ¿Cómo ven ustedes esto? Es maravilloso, pero no podemos dejar de reconocer que todo esto también tiene que ver con que hubo un llamado muy importante a una mujer a la cual debemos todo este ministerio, que es nuestra querida pastora Noemí Noble, que ha sido, y lo puedo decir de mi testimonio que he visto siempre, que ha sido una mujer de fe, una mujer que sabe que Dios cumple sus promesas y que siempre nos tiene a nosotros, a todo el ministerio también, acompañándonos, guiándonos, disciplinándonos cuando es necesario, porque
ella tuvo un llamado muy importante que hoy se materializa y es de bendición para muchas personas. Así es. Tú, Charlie, ¿qué Wow. nos puedes comentar? ¿Qué te puedo decir? Llevo 5 años en el canal. Para mí ha sido también de gran bendición y agradecido con Dios por haber puesto en mi camino a la pastora Noemí, porque ella me enseñó realmente a empezar en el camino de Dios, y ha sido el Espíritu Santo que se ha movido en mí de una manera muy grande, ¿no? Creo que testimonio soy yo aquí en el canal, en la cual estoy muy agradecido por todo. Creo que tenemos muchos testimonios. También creo que Lili es testimonio, yo soy testimonio. Y así somos varios testimonios de lo que el Señor hace día con día en este lugar, cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Y también no debemos olvidar que el Señor tiene sus tiempos perfectos, Amén. ¿no? Y que cada uno con esa tantita fe que pones en el Señor, entonces Él puede hacer maravillas. Él levanta, bueno, cosas grandes, inmensas, de verdad. Y no hablo de cosas porque lo hace en lo material, pero también hablo espiritualmente, cómo a nosotros nos ha cambiado la vida cada uno. Tú decías de la pastora, ¿no? Nuestra guía, la que ha puesto el Señor aquí, que sabemos que ella como líder, como nuestra, pues ahora sí, benefactora de todo esto, porque a través de ella nosotros seguimos recibiendo la enseñanza del Señor, porque es una persona que siempre está en continuo aprendizaje, en continua búsqueda del Señor. Ella no se deja vencer por ninguna situación, al contrario, su fe es grande y es un ejemplo de verdad, es un ejemplo porque ella busca la palabra viva, la palabra que sea pura, porque recordemos que está muy contaminada. Hay muchas situaciones que están sucediendo en el mundo donde la palabra ha sido corrompida, ha sido adulterada. Y algo que yo le he aprendido a la pastora es eso, que la palabra sea pura, sea carne, que nos han enseñado cuáles son esas formas en que uno se puede desviar. Lo hemos llegado a comprender porque el Espíritu Santo así lo ha hecho. Ha empezado a derramar el conocimiento, ha empezado a derramar el entendimiento para cada uno de nosotros, para que sepamos cuando no debemos ir por cierto camino, o porque ya escuchamos o porque ya vimos, ¿no? Entonces, eso es súper importante y creo que es un ejemplo muy grande, y esa pasión que le mueve a la pastora por seguir en pie, porque el Señor la sostiene, y es testimonio vivo de que es el Señor el que la sostiene. Amén. El Señor es el que la empuja, el Señor es el que le da la palabra, el entendimiento, o sea, es todo, ¿no? Y creo que estamos nosotros para aprender, y por eso es este espacio de la Escuela del Discipulado. Por eso mis compañeros hacen cambios, modifican, para que no sea lo mismo. Sí, sabes que eso sí, porque Sí. aprender también tiene que ser divertido, aprender tiene que ser alegre, Así tiene que es. ser en gozo, tiene que ser una conversación, una participación entre todos nosotros. Y de eso se trata este nuevo programa, tiene el mismo nombre, vamos a estar haciendo lo mismo, pero vamos a darle una forma distinta para que todos los que nos estén escuchando nos puedan entender aún más de lo que hemos podido estar estudiando. Y los que nos siguen en casita, ¿no? También invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales a lo largo de la transmisión, y podamos también pues, charlar con ellos, ¿no? Porque al final del día también es una retroalimentación que vamos a tener. Y es importante que si tienen dudas o comentarios, pues escriban, ¿no? Ya nuestros compañeros nos lo harán saber, sus dudas o sus opiniones, y entonces nosotros lo podremos estar expresando en el siguiente programa. Pero sí, recordemos que el Señor también es alegre, y al Señor le gusta que nosotros estemos felices, que estemos gozosos. Y muchas veces por la magnitud del compromiso de estar aquí delante y estar hablando de la palabra del Señor, pues nos volvemos así como cuadrados, rígidos, ¿no? Porque es el nervio y todo aquello que te lleva. Pero bueno, el Señor también dice que podemos reír y divertirnos. Y se nos da bien, de verdad, se nos da muy bien. Pero es una gran responsabilidad, ¿no? El estar acá o en cualquier lugar,
¿no? En cualquier lugar, cuando tú empiezas a hablar de la palabra de Dios, es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa, no es hablar de una charla técnica, de hablar, por ejemplo, en mi caso de televisión, lo puedo hablar y hablar y hablar, pero a la mera hora de hablar de la palabra del Señor, el mismo Señor te dice no, o sí, o no. Entonces hay que tomarlo también con esa seriedad, ¿no? Sí, y hay que estar en fe, así es, en obediencia, y el Espíritu Santo hará su trabajo con nosotros. Tú, Charlie, que llevas poquitos programas aquí con nosotros acompañándonos, y que tú me decías que tenías una perspectiva desde el otro lado a la que ahora ya tienes aquí arriba, proclamando el Evangelio, estudiándolo. ¿Qué nos comentas de eso, de esa experiencia que tú has tenido? Porque es muy importante, ¿no? Ajá. Ese cambio, esa diferencia que se puede marcar. Creo que cuando te quitas ese miedo de hablar de la palabra, creo que ahí es cuando tú entiendes y comprendes a qué eres llamado, ¿no? Porque el único que nos llama, pues obviamente es el Señor, ¿no? Y Dios es el que, como decías al principio, Dios tiene sus tiempos y Dios sabe cuándo te corresponde a ti, te va preparando, te va puliendo, te va enseñando, porque al final del día Él es el que enseña, ¿no? Entonces ya cuando te dice, ok, ahora te voy a probar. Y ese pequeño paso que tú das, obviamente no es fácil, no es sencillo, ¿no? El estar atrás de cámaras, el estar en una cámara, pues muchas veces no comprendes mucho porque también estás en un oído con la persona y en otro escuchando las indicaciones que te están dando, ¿no? Entonces sí se me hace difícil, ¿no? Pero es gracias a Él y es que uno tiene que ceder esa voluntad, ¿no? Y ahora sí se aplica bien lo que dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, y heme aquí, ¿no? Amén. Heme aquí, amén. Tú, Lili, que llevas ya más tiempo acompañándonos. Sí, fíjate que ahorita que le decías a Carlos de la experiencia que se tiene aquí, yo me recuerdo hablando muy tímidamente de la palabra, incluso en algún momento nos dijeron, bueno, hablen más fuerte porque los mismos que están en el set no los escuchan. Y yo hice alguna asociación con algo personal que me había pasado que me impedía hablar más fuerte. Y tú fuiste, a través del Señor, que me dijiste, pero tienes que hablar fuerte la palabra del Señor. Y entonces a partir de ahí empecé a hablar de manera distinta, con mucha más seguridad, porque estudiamos mucho, pero el Espíritu Santo es quien va conduciendo nuestras palabras, pero hay que tener toda esa información, porque no puedes solamente hablar por hablar. Tienes que conocer la palabra, experimentar la palabra, y entonces estamos en posibilidades de hablar. Y el otro día una hermana me escribió un mensaje y me llenó mi corazón, porque me escribió, usted habla y habla fuerte. Y dije, esto solamente es obra del Señor. Y entonces aquí estamos para hablar fuerte, para hablar con fe, para hablar con fuerza, y dar estas buenas nuevas a todo aquel que tenga oídos para oír. Así es. En lo personal, de verdad, yo nunca me imaginé estar delante de una cámara. De verdad, nunca en mi vida yo pensé que lo podía hacer, o es más, los celulares y eso me cuesta trabajo manejarlos, de verdad. Yo soy de la época anterior, ¿no? Entonces cuando empieza el Señor a moverme y que empieza, pues vas y vas y vas, porque te empieza a mover el espíritu y te dice, o sea, si yo estuviera ahí yo diría así, o si yo, y empiezas, ¿no? Y te empieza a mover y te empieza a mover y aquí estoy, aquí me puso el Señor. Y de verdad nunca en mi vida me imaginé que yo estuviera hablándole a una cámara, porque yo me sentía hasta mal. Yo decía, ¿cómo le voy a hablar a algo que no tiene vida? O sea, yo decía, no. Y de verdad el Señor es muy grande, es amoroso, es compasivo también y es muy paciente, porque pues es esos nervios que te empiezan a atacar las primeras veces, ¿no? Que empiezas a renegar y dices, no quiero subir, no, ¿cómo? Pero es ese nervio, y que día a día el Señor, cuando le vas poniendo más confianza a Él en todo lo que haces, y que te levantas y que puedes alzar una oración en su nombre y entregarle tu día,
Sí, sí. Es bien diferente, de verdad, muy diferente. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar con la clase. Estamos escudriñando Éxodo 22, en su capítulo 22, y recordemos que en títulos de diferentes versiones es Protección de la propiedad en la Nueva Traducción Viviente, Leyes sobre la restitución, que es la Reina Valera 1960, y Leyes para reparar daños, que es la de Dios habla hoy. Y estamos escudriñando el verso 5, que me gustaría leerlo, que dice lo siguiente: si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Hemos escudriñado la palabra pastar, que nos llevó a pastor, nos llevó a cabritos, nos llevó a la iglesia, a los falsos maestros, falsos profetas, falsos todos, ¿no? Los que, bueno, y nos llevó también a campo, donde hizo una diferencia muy marcada el Señor, porque yo no alcanzaba a comprenderlo, porque sabemos que el campo es el mundo, ¿no? Pero habló del camino, ¿no? ¿Qué te dejó el camino, Lili? Porque esto sí estuvo muy marcado, esa diferencia que hace sobre el campo y el camino. Que hay un único camino, que es la verdad y es la vida. Y si no vamos por ese, simplemente no vamos hacia la meta. Así es. ¿Y tú, Charlie, en lo que has escudriñado con nosotros? Pues lo que yo he aprendido es que el camino es la única forma para llegar al Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y también estuvimos investigando, escudriñando la palabra viñedo, que es en la que estamos ahorita estacionados, Sí. que el Señor nos trae, nos está llevando a lo más profundo, ¿no? Vimos lo que es una viña, lo que es un viñedo, lo que son las uvas, en su parte estructural, física, es lo que estuvimos analizando. Y empezamos a hablar en lo espiritual y lo vamos a continuar hablando en este programa, ¿sí? Okay. Vamos a seguir escudriñando porque la semana pasada estábamos hablando de la vid y hablábamos que viene del léxico griego, es lo que estábamos analizando porque leímos en hebreo y hablaba de una forma como más literal para lo que es el viñedo. Y aquí no, aquí nos habla de algo más espiritual para lo que es el viñedo o la viña. Hablamos de que Cristo se llama a sí mismo una vid. Así es. Porque a medida que la vid imparte a sus ramas la savia y la productividad, Cristo infunde a sus seguidores su propia fuerza y vida divinas. Y nos fuimos a Apocalipsis 14, del 18 al 19, y esto me llama mucho la atención porque a ti, Lili, tienes varias semanas atrás que nos estuviste comentando que te llamaba la atención o que el Espíritu te estaba llamando por lo de la hoz, ¿no? Entonces vamos a leer Apocalipsis 14, 18, 19, por favor. Okay. Dice: y salió del altar otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y llamó en alta voz al que tenía la voz afilada, diciendo: arroja tu voz afilada y recoge los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Entonces el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y recogió el viñedo de la tierra, arrojándolo luego al lagar de la ira del gran Dios. Y el lagar de 1600 estadios fue pisado, y el jugo subió hasta los frenos de los caballos. Bueno, yo ahí me fui a buscar las referencias y dice que la hoz es apero de labranza o apero, no sé, apero de labranza que sirve para cegar. Está compuesto de una hoja estrecha y curva, con filo o con dientes muy agudos y cortantes por la parte cóncava.
unida a un mango corto de madera y se maneja con una sola mano. Y me manda Deuteronomio 23:25, si me haces favor, Lili, y Deuteronomio 16:9, Charlie, por favor. Y nos lleva a la vendimia. Este pasaje nos está llevando a lo que es la vendimia. Hablábamos anteriormente, déjenme buscar mi hojita que tengo aquí, de la vendimia. Creo que ya la engrapé, está por acá. ¿Ya lo tienes, Charlie? ¿El 16:9? Sí, es el Deuteronomio 16:9, por favor, sí. Ok, dice la palabra. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que comience a contar el grano al inicio de la cosecha. ¿Cuántas semanas dice? 7. Ok. ¿Y Deuteronomio? Deuteronomio 23:25, por favor. Deuteronomio Aquí está. 23:25. Nos dice: cuando entres en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en el trigal de tu prójimo. ¿Qué entenderían ustedes así ligerito, no tan profundo? ¿Qué sería meter la hoz en mi prójimo? Algo ligerito, no yéndonos tan profundo, que pudiéramos entender. Si la hoz es una cuchilla que arranca todo, o sea, yo meto ahorita y me llevo todo. ¿Sí? ¿Qué sería meter la hoz a mi prójimo? Pues lastimarlo, Lastimarlo, cortarlo. disciplinar por nuestra propia cuenta. Sí. Son todos aquellos deseos que yo pueda tener en contra de mi prójimo. Es como meter la hoz, ¿no? Como Meter el pie. meterle el pie, como coloquialmente hablando, es meterle el pie, ¿no? Bueno, entonces dice que la vendimia, dice, los hijos de Israel eran seminómadas y en la tierra prometida se convirtieron en campesinos, cultivando los cereales y la viña. La vendimia, como la siega, es signo y fuente de alegría, pero también puede simbolizar la desgracia. Porque recordemos que Satanás es copia, ¿no? Siempre hace una copia de lo que el Señor tiene. Entonces, dice aquí que significa los enemigos de Cristo, quienes maduros para la destrucción, son comparados con los racimos de uvas para ser cortados, arrojados al lagar y trillados allí. De esta definición, de este concepto, me mandó a probablemente desde la base de los anfóteros y la del alón. Y dije, ¿qué es un anfótero, no? Y me llamó mucho la atención que era el anfótero. Pues resulta que el anfótero es una sustancia que actúa como ácido o como base según la sustancia con la que reacciona. Es decir, puede ser una o la otra. Puede trabajar como ácido o como base. Es una reacción química. Exactamente. Y tú hablabas la semana pasada de uvas amargas y uvas dulces. Sí. Pero aquí lo que me llama la atención es que tiene la cualidad de ser uno u otro, ¿sí? O ser cambiante, ¿sí? Y me llevó esto a carácter. Dice que el carácter, fíjense, el carácter anfótero es una expresión de la química y bioquímica. Es una característica de ciertas sustancias que posee la capacidad de comportarse como ácido o base dependiendo de la reacción en la cual participa. Anfotérico es una persona o cosa que pertenece a dos lados o bandos. Y anfótero es una persona que sostiene el pro y el contra de un argumento. Wow. Sí, está fuerte porque recuerdo que tú lanzaste dos preguntas lanzamos. Tú lanzaste qué uva era, si dulce O amarga. o amarga. ¿Y qué tipo de rama eres?
¿no? Sí, la que da un fruto dulce o la que O da, la que da el la fruto. que se pudre. O la, ajá, ¿No? Porque esa es la que es cortada y esa madera es la que puede generar putrefacción Muerte, ajá, a muerte. la demás parte de la vid, entonces se tiene que cortar y quemar. Es decir, si está la vid y una rama se infecta, hay que cortarla. Así es. Hay que cortarla de tajo. ¿Por qué? Porque si no, va a infectar a toda la vid. Pero las otras también se cortan para seguir creciendo. Entonces ya vimos que siempre hay de dos lados, ¿no? Ajá. Porque, y es lo que debemos de poner atención, es lo que yo decía, ¿no? El Señor siempre nos presenta situaciones en las que nosotros tenemos que ser diligentes. Porque nos pueden presentar de una forma muy hermosa y adornada y podemos caer. Y a lo mejor no es lo correcto. Y del otro lado, que a lo mejor no está tan bello, no está tan bien acomodado, dices tú, no, está feíto, como que no le entro, ¿no? Y es lo mejor. Es ese camino angosto que muchas veces tienes que sacrificar, tienes que estudiar horas extras, ¿no? De lo que es tu trabajo en tu casa, dedicarle más tiempo al Señor. Y muchas veces nosotros nos sentamos y decimos, ya con lo que vi, ya es suficiente, ¿no? Y no, es a lo que nos llama el Señor. Entonces, nos habla del carácter. Dice que el carácter se conoce a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. La palabra carácter es de origen griego, carácter, a través del latín, character, que significa el que graba. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos deseado que el carácter del Señor lo podamos representar, lo podamos dar testimonio, ¿no? De Él, ¿no? Y yo quisiera que de verdad se grabara en mí ese carácter del Señor, ¿no? Sí. Para hacer día a día testimonio de lo que Él hace. Dice que el carácter diferencia y hace especial a un individuo, a un grupo de individuos, animal u objeto. El carácter o personalidad se determina por el entorno social y la cultura que pertenece cada ser humano, lo cual ayuda a fijar la conducta y moralidad de la persona. Por ejemplo, se puede decir que una persona tiene carácter, esto es, un individuo que impone sus decisiones y no cambia sus ideas por ninguna circunstancia. Se puede decir que adopta una posición de líder, también se observa en el mundo animal. Entonces, ¿cuál será el fruto siendo la cualidad del carácter cristiano? ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál sería? Bueno. ¿Cuál creen que sea el fruto que nosotros debemos dar como cristianos, como seguidores de Cristo? Ajá. Creo que en Gálatas 5 nos describe muy bien el carácter no el carácter, sino los frutos, los frutos que tenemos que tener, que son los frutos del Espíritu Santo. Así es. Sí. Fíjate que cuando me comentaste acerca de lo que es el carácter, me di la tarea de escudriñar un poquito y a lo largo de toda la Escritura encontré varias cosas del carácter del Señor, que es amoroso, justo, verdadero, santo, soberano, fiel, recto, piadoso, misericordioso, y creo que siguen más las palabras, ¿verdad? Entonces, y también acerca de, tocaste el tema también de la actitud que debe tomar un creyente. Uno como rama, muchas veces tenemos que empezar también a distinguir qué tipo de carácter tenemos, pero muchas veces también de distinguir a las personas. Y en ello, en el tema, está lo que es el hombre natural, el espiritual y también el carnal. Así. No. ¿El hombre natural cuál sería? Fíjate, en Corintios, primera carta a los Corintios, en 15, 44, 46 nos dice: son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen:
el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene lo que es el cuerpo espiritual. ¿No? Entonces, sí, efectivamente somos naturales, no somos creación de Dios, pero va a llegar el día que el Señor nos llame precisamente para transformarnos en un cuerpo espiritual, pero eso va a ser por medio de Cristo. No va a haber otro camino más que por medio de Él, ¿no? Así es. Me quedé pensando cuando decías que nos gustaría que tuviéramos grabado el carácter, y entonces recordé que hay algunos pasajes que hablan de grabar, y grabar también tiene que ver con sello. Entonces, en Cantares 8:6, y sí me gustaría si pueden tener otra versión diferente a la mía, porque en la mía dice, Cantares 8:6, ponme como sello sobre tu corazón y como señal sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, y al ardiente deseo es cruel como el Seol. Sus destellos son destellos de fuego y su intensa llama. Y ese versículo me manda a Isaías 49:16. ¿Quieres que lea mi versión? Sí, primero? gracias. Es la Nueva Traducción Viviente y es: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la llama más intensa. Vamos a un corte comercial y continuamos escudriñando la palabra. Y regresamos escudriñando la palabra del Señor, y acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente, es de Cantares 8:6, que me pidió Lili que lo leyera. Sí, Adelante. y entonces ese versículo me llevó, en referencia aquí en la Biblia nos indica Isaías 49:16, en donde nos está hablando de la promesa de la restauración, y dice, he aquí que en las palmas de mis manos te he grabado, tus murallas están siempre delante de mí. Y también en Deuteronomio, ¿Cuál? Deuteronomio 11:18, sí, dice, por tanto, pondrán estos mandamientos en su corazón y en su alma, y los atarán como una insignia en sus manos y estarán como una marca en su frente. Y en otras versiones dice, grabarán mi palabra, o algo así como grabarán. Entonces, cuando hablaste de grabar, estuve pensando en eso, porque decías, no nos gustaría grabar el carácter de Cristo. Bueno, si nos apegamos a la palabra y decidimos por voluntad seguir a Cristo, tenemos grabado en nuestro corazón y sabemos los mandamientos, que son 10, 5 y 5, y son 10, que están en toda la Biblia, ¿no? 10, y también los 2 que dejó Jesús, ¿no? Que engloban todos esos 10, y los 600 y tantos que están durante toda la palabra. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Si lo amamos realmente, vamos a cumplir los mandamientos. Así es. Y en el Antiguo Testamento nos hablan de que los 10 mandamientos son grabados en... Así es, y que hemos estado viendo que eso es la cerca. Es lo que iba a comentar ahorita, porque la semana pasada, gracias a el Señor que puso en el corazón de mi hermana Isabel, De nuestra hermana Isabel. yo pude comprender, porque ya hace tiempo, fíjense que es algo maravilloso lo que hace el Señor. Yo hace muchos años atrás, aproximadamente unos 20 años atrás, yo fui a un estudio con una hermana también que cree en Cristo, y yo anoto todo, ¿no? Y guardé todos mis apuntes, y este fin de semana saqué todos los apuntes y me quedé con el ojo cuadrado, y aparte me remordió mi conciencia, porque déjenme decirles que yo ya tendría que saber bastantito. Y me dio vergüenza, porque le iba dando vuelta y vuelta y vuelta, y decía, esto ya lo debería, esto ya lo vi, y me quedé asombrada de verdad, de por qué yo le di la vuelta, ¿no? Y cuando la hermana Isabel
comenzó a hablar de... En la prédica. En la prédica, y habló de los mandamientos, que son los que nos cobijan, que son los que nos cercan, que son los que nos delimitan, Sí. ¿no? A hacer Sí. algo, o nos Nos limitan a no salir. Hasta recuerdo que en la prédica ella decía, para que la vid no crezca de manera despapayosa. Y yo me quedé pensando, ¿cómo será despapayoso? Pero creo que se refería a que no se saliera, ¿no? Que creciera así como sin guía, sin cuidado, Ajá. desparpajadamente. Ajá. Tiene que haber una cerca que abrace. delimite hasta dónde puede crecer o hasta dónde no, porque si crece fuera de la cerca, el labrador no la va a proteger, no la va a cuidar, Porque está no la va a fuera de- cultivar, porque está fuera del camino. Así es. Y estamos hablando de lo que es el carácter, ¿no? Estábamos hablando, Charlie, a mí me quedó bien marcadísimo que la semana pasada tú hablaste del carácter y de los frutos del Espíritu Santo y los deseos de la carne, ¿no? Y es como se va conformando también nuestro carácter para decidir en qué lado o qué es lo que está siguiendo, porque están bien marcados lo que son los deseos de la carne y lo que son el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y cómo nosotros debemos de dar testimonio a través de nuestros actos, de nuestra palabra, ¿sí? Del comportamiento, de ese carácter que el Señor empieza a depositar en nosotros, ¿no? Es súper importante. Y me gustaría que leyéramos Gálatas 5, del 19 al 21, para que escudriñemos lo que es el carácter y cada una de las obras de la carne, volverlas a retomar, porque pues no sé, tú que nos estás viendo, ¿cuánto conoces tú de los deseos de la carne? ¿Cuánto sabes tú delimitar o cuánto sabes, a lo mejor ni los conoces, ¿no? A lo mejor conoces 1, 2, 3, no sé, 4, ¿no? Pero ¿cuánto tú te has puesto a escudriñar o has escuchado que realmente estás siguiendo los deseos de tu carne? Porque muchas veces creemos que estamos bien, ¿no? Y luego nos hacemos la pregunta, es que ¿por qué me está pasando esto? Y creemos que estamos actuando y que estamos yendo por el camino del Señor, pero realmente es diferente, ¿no? Sí, y a veces yo he escuchado personas que lo saben incluso de memoria, porque Gálatas 5 es un pasaje que es muy retomado, que es muy leído, que es muy estudiado, pero creo que tenemos que ir más allá también en qué tanto hacemos consciente y experimentamos tanto Así las es. obras de la carne como el fruto del Espíritu en experiencia, Así ¿no? es. Porque cuando nosotros tenemos ciertas conductas que no nos damos cuenta hasta que no la palabra nos confronta y nos da ejemplos muy claros a través de muchos personajes de la Biblia de cómo se están comportando y por supuesto también cuáles han sido las consecuencias de las decisiones que han tomado. tomamos. Así es. ¿Te lo leo? Ujú, por favor. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Resultados de las obras de la carne. Resultados. Dice, porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismo, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante de estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa Wow. es la consecuencia. Imagínate. Y Ahora- vamos... perdón. Dime. Ahora, ¿quiénes cometen estos actos? Estábamos hablando hace un rato de las personas naturales. Entonces, antes, Gálatas, en 17, si me permiten leerlo, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, Así es. que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.
y el espíritu nos da deseos, se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así es. Y sabemos que cuando vamos al Señor, cuando nos postramos a sus pies, Él nos libera, ¿no? Él nos va limpiando. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas, esa opresión. Sí me gustaría leer, por ejemplo, cada una de las obras de la carne, inmoralidad sexual, y ve reflexionando en tu casa, donde quiera que tú estés, que estés escuchando esta conversación, vamos reflexionando, vamos haciendo una introspección de lo que estamos haciendo o estamos dejando de hacer. En este caso sería hacer, ¿no? Porque son obras de la carne. Dice que la inmoralidad sexual es conducta inmoral, relaciones sexuales inmorales, o sea, es lo que abarca, y pornografía en todas sus formas, en todas, ¿sí? La impureza son los pecados sexuales, hechos y vicios, incluyendo pensamientos y deseos del corazón. La corrupción es la sensualidad, dar rienda suelta a las pasiones y a los deseos al punto de no tener vergüenza o decencia pública. La idolatría es la adoración de espíritus, personas o imágenes. Confiar en cualquier persona, institución o cosa que tenga igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. Hechicería es brujería, santería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de drogas para producir experiencias físicas o espirituales. Enemistades es odio intenso, intenciones y actos hostiles, desagrado extremo. Pleitos, discordia, argumentar, antagonismo, lucha para ser superior a otros. Celos, resentimiento, chisme, críticas, envidia por el éxito de otro. Iras, explosiones de coraje que producen palabras y hechos violentos. Contiendas, ambición egoísta, buscada de poder. Herejías, introducir enseñanzas que producen división y que no son respaldadas por la palabra de Dios. Disensiones, sedición, alzamiento contra la autoridad, división dentro de la congregación en grupos egoístas o situaciones que destruyen la unidad de la iglesia. Envidias, resentimiento o antipatía hacia otra persona que tiene algo que uno desea. Borracheras, embriaguez que causa deterioro mental o del control físico ocasionado por bebidas alcohólicas. Orgías, fiestas excesivas y jolgorios, un espíritu de fiesta que envuelve alcohol, droga, sexo o similares. ¿Y atrás de todo esto quién está? Satanás. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6 nos dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Fíjense que esto que estamos leyendo sería una muy buena tarea en el que ustedes estuvieran, de hecho nosotros que somos los que nos pone el Señor primero aquí, escudriñar la palabra del Señor y hacer un recuento de nuestra vida, de nuestros actos, de si realmente decimos creer en el Señor, realmente nos esforzamos por dejar estos deseos de la carne. O yo decía mucho que a veces utilizamos al Señor porque lo utilizamos como un Dios de bolsillo, ¿sí? Ahorita te necesito, sale. Señor, perdóname, ayúdame, mira. Y luego, ya pasó tiempo, ya me ayudaste, muchas gracias, y lo vuelvo a guardar, ¿no? ¿Tibio? Y sigo con la tibio podría ser, ¿no? Que estás con un pie en el campo y con otro pie en el camino.
Entonces, sería bueno que cada uno de verdad hiciera una introspección, tuviera un diálogo personal con el Señor para que se acercaran o nos acercáramos cada día más a Él, porque de verdad Él nos trae paz y gozo. Sí. De verdad. Sí, sí. Ayer tenemos una escuela de discipulado los viernes también y estábamos analizando Lucas 4 del 5 al 7, que ahorita me hizo sentido con lo que estabas diciendo, Charlie, de Satanás. Este pasaje es cuando Jesús es puesto a prueba, ¿no? Okay. Sí. Y entonces dice aquí, Lucas 4:5. Después Satanás lo llevó hasta un monte alto y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Y el adversario le dijo: todo este dominio y la gloria de ellos te daré, porque a mí me ha sido entregado y lo doy a quien me plazca. Por tanto, todo será tuyo si adoras ante mí. Entonces, eso es lo que nos ofrece el mundo, y el príncipe de este mundo es Satanás. Y entonces estaba yo platicando en la mañana con mi hija y decía: ma, pero ¿por qué a la gente que hace desorden le va bien? Le dije: ¿cómo sabes que le va bien? ¿No? Aparentemente le va bien, o a la luz de lo que es del mundo, ¿no? Podrá tener a lo mejor privilegios, dinero, se verá muy guapo, ¿no? Pero detrás de ello hay otras cosas en el ámbito espiritual que nosotros no alcanzamos a ver, que ni siquiera tenemos el derecho de juzgar, porque solo Dios sabe, pero que va a haber consecuencias. Es una ley natural de causa-efecto, y todo lo que haces va a suceder. Pero ¿quién proporciona o quién tienta porque tiene dominio sobre el mundo? Es Satanás. En lo que es del mundo. Y lo del mundo es del mundo, pero nosotros somos una iglesia espiritual. Amén. Por eso el Señor nos llama a que seamos diligentes, a que estemos siempre leyendo su palabra, para que podamos ponernos esa armadura todos los días antes de salir de casa, que te la pongas, que leas, que lo busques, que seamos diligentes en ese sentido para que confiemos en el Señor, porque de verdad a mí me impacta mucho eso de la semillita, ¿sí?, de mostaza. Es una semilla tan pequeña que cuando tú le pides al Señor que te dé esa semillita, empieza a crecer ese arbusto, ¿no?, esa planta. Pero esa semilla, de verdad, el Señor trabaja con ella de una manera maravillosa en tu vida. Y es donde se plasman los milagros. No necesitamos buscar en otro lado, solamente es depositar nuestra confianza en Él, armarnos todos los días, ¿sí?, salir bien armaditos. ¿Para qué? Para que si esos dardos fueron enviados contra ti, si es los malos pensamientos, el camino que se quiere desviar tu pie y que te espérate, vente para acá, ¿a dónde vas, no? O tu mano, que espérate, vente para acá, ¿no? Estés bien armada y seamos diligentes para poder ver más allá, en un nivel espiritual, que el Señor, el Espíritu Santo, ya nos esté guiando y nos esté llevando por ese camino real, que es la vida. No hay otra, porque todas las ramificaciones de ese camino te llevan a la muerte, y es verídico. Así es lo que tú decías, por fuera puede estar, pero no sé, esplendoroso, aparentemente en una casa, un carro, o sea, todo muy padre, pero realmente no conocemos el corazón de nadie. Sí, y de hecho somos hasta mentirosos con nosotros mismos, ¿no? Sí. ¿O no les ha pasado? Sí, sí. Somos mentirosos con nosotros mismos. Entonces, el Señor realmente, de lo que yo pude aprender hoy, es eso, hacer como una introspección de qué es lo que estoy haciendo yo en mi vida, con mi cuerpo, con mis pensamientos. Sí. ¿Tú, Charlie? Pablo exhorta a los en Éfeso, en el capítulo 4 del versículo 22 al 24, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Lili.
Yo traje hoy unas uvas en la mañana. Fíjate, qué curioso porque la de arriba está podrida. ¿Me puedes detener? ¿Sí? Esto no lo había visto. Entonces, dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el leñador. Entonces, nosotros tenemos que permanecer así como la vid, todos juntitos, pegaditos en la cepa, que es Dios, Jesucristo, Amén. y todo aquello que esté podrido como esta uva será cortado y lanzado al lago de fuego. Entonces, permanezcamos así, hermanos, como este racimo de uvas, todos unidos en el único y verdadero camino. En el cuerpo de Hemos Cristo. llegado al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana con más. Dios los bendiga. Dios les bendiga.